Miércoles 22 de febrero de 2023, muy buenos días en esta corta semana, donde sin embargo los temas relevantes no esperan. Hoy en contacto directo estará el doctor Wilman Terán, flamante presidente del Consejo de la Judicatura. Terán presidirá esta entidad hasta el año 2025, por lo que tiene una ardua tarea para recomponer al sistema judicial. Vamos a revisar por dónde empezar en temas de fondo y también de forma. Y más adelante, Alan Molestina, consejero de Participación Ciudadana y Control Social. ¿En qué estado se encuentran los concursos para designar a las autoridades de control que aún faltan? Defensor del Pueblo, Contralor, entre otras. ¿Hay presiones políticas? Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El jueves de la semana anterior, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, fue posesionado el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Se trata de Wilman Terán, doctor en jurisprudencia, tiene un posgrado en Derechos Humanos, otro en Derecho Penal y Criminología. Es especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena y hasta hace pocos días se desempeñaba como juez de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Terán, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, señor Artieta. Muy buenos días, pueblo ecuatoriano. Artieda, mil disculpas. No se preocupe. A usted, doctor, no le tienen que contar cuáles son los problemas de la función judicial, porque desde que era juez de lo penal en Santo Domingo de los Áchilas, los ha vivido por dentro. ¿Qué es lo que se necesita, doctor Terán, para cambiar esa realidad de una función que acumula quejos y reclamos, por la forma, pero también por el fondo? Así es. Hay que empezar primeramente por ese elemento humano. La experiencia humana que existe dentro del Consejo de la Judicatura es vital, pero requiere ser potenciada, requiere ser vitalizada e incentivada, pues el elemento humano requiere de que hayan las correctas y adecuadas formas de su tratamiento. Así vemos en el histórico del presupuesto, en vez de ir en una progresión, ha ido en una disminución el presupuesto de la función judicial, lo cual no ha sido entonces un incentivo para el elemento humano. Si el problema es de dinero y no hay más plata, eso significa que usted no podrá resolver los problemas, al menos los de infraestructura, que muestran un claro deterioro, la falta de insumos básicos dentro de los juzgados, desde papel hasta limpieza, pasando además por la seguridad de los funcionarios judiciales que en muchas ocasiones se encuentran expuestos, doctor. Tampoco es así, pues para el efecto hay que establecer la potencialidad de este elemento humano y focalizarse estrictamente a lo emergente. No hay cómo desconocer los problemas de infraestructura, no hay cómo desconocer los problemas de seguridad, pues el pueblo necesita justicia para vivir y esta justicia tiene que ser el elemento también pacificador social. En esa virtud hay que analizar y establecer de que los jueces tienen que activar esa conciencia para las buenas resoluciones que doten de satisfacción ciudadana. Claro, pero doctor, desde algunos sectores, incluso dentro de la misma función judicial, se ha insistido en que es necesario declarar la emergencia dentro de la función judicial para de esa manera tratar de obtener una mayor cantidad de dinero que les permita solucionar problemas básicos en muchas ocasiones. ¿Usted está de acuerdo con esa posición o cree que otro es el camino? Ojalá la declaratoria de emergencia sea el último recurso, aquel inevitable. Ojalá dentro de este camino podamos encontrar nuevas fórmulas, obviamente con la ayuda y la cooperación de la sociedad, incluso de la empresa privada, incluso de múltiples actores de la sociedad civil, para poder levantar este eje muy elemental dentro del núcleo social. ¿Usted ha logrado determinar en estos pocos días que lleva en la presidencia de la Judicatura, doctor, cuánto es que le falta a la Judicatura para poder desempeñar el rol que deberían de una manera adecuada? Bueno, tenemos una visión desde un enfoque exterior a lo que es en realidad el núcleo de la función judicial. Por lo tanto, a pocos días es prácticamente difícil poder entender
cuánto es el que le falta, lo que usted le inquietaría. Ahora, pudiéramos recitar lo que existe en la página web, que es de conocimiento público, de lo que hablan de los presupuestos, de lo que habla de la ejecución, de lo que ha constituido en sí la gestión de otras administraciones. Pero en este momento no estamos para hablar de otras administraciones, sino de lo que podemos focalizar en este presente. Ahora, eso por el lado de la forma. ¿Qué pasa con lo de fondo, doctor Terán? El rol de los jueces ha sido cuestionado por los distintos poderes del Estado, pese a que todos a su turno han recurrido en busca de acciones de protección, pero también han sido cuestionados por la ciudadanía que reclama ante casos clamorosos en los que definitivamente no se ha hecho justicia. ¿Eso cómo lo van a resolver? Bueno, es muy complejo hablar de cuestionamientos en materia de justicia y es muy delicado hablar de cuándo se ha hecho o no se ha hecho justicia. Le doy un ejemplo, doctor Terán. Por ejemplo, capturan a un delincuente y resulta que el señor tiene 12, 15, 18 detenciones y acusaciones por asesinato, lo han encontrado con droga, lo han encontrado con armas y entra y sale de la cárcel con una facilidad pasmosa. ¿Se puede decir que allí se ha actuado de manera adecuada, que allí se ha hecho justicia? No lo sé, lo único que sé es que hay diferentes actores que interactúan del Estado. No es solamente los jueces, pues la Policía Nacional de parte del Poder Ejecutivo, la Fiscalía y la operación jurídica. Recordemos que la normativa opera en razón de una vigencia de derechos y esta vigencia de derechos es para todos. Así, por ejemplo, si se dice que le han cogido con droga, alguien que no es el juez hace el examen de ese elemento a lo que usted denomina droga. Y si ese elemento resulta de que no es droga, según ese examen, ¿cómo el juez puede privar de la libertad o legitimar una privación de libertad? ¿Qué quiero decir? No solo los jueces actúan en esto, hay una corresponsabilidad social de los diferentes órganos y entidades públicas del Estado. Doctor, entonces, sí, desde hace tiempo se viene señalando que la policía no hace de manera adecuada el parte, que los fiscales se abstienen de acusar y que entonces a los jueces no les queda otra opción que otorgar la libertad a personas que de manera recurrente son capturadas y en algunos casos también acusadas. Pero ¿va a haber diálogos entre estos distintos organismos, doctor, para establecer una hoja de ruta y que de esa manera la impunidad no campee? Porque esto que usted señala como realidad, resulta que la ciudadanía lo entiende como un pasarse la pelota de uno a otro y que nadie asume la responsabilidad, mientras en las calles la delincuencia continúa imparable. No es cuestión de descargar la responsabilidad sobre uno u otro actor. Lo relevante es generar la conciencia y, por supuesto, actuar de manera sincronizada, de manera tal en que esta sincronización permita la coadyuvación de acciones para la consecución del bien común. Ahora, ¿usted puede poner las manos al fuego, doctor, por la acción impoluta, totalmente correcta de los jueces, de todos los jueces que integran la función judicial? ¿O considera que sí hay corrupción dentro de esta entidad, dentro de esta gran función, doctor? ¿Y cómo lo va a hacer de ser el caso? Nadie puede meter las manos al fuego por nadie. Y la corrupción es un cáncer, es un elemento maligno que está irradiando en todo el tejido social, no solamente dentro de la función judicial, pues también pueden elevarse casos dentro de otras funciones del Estado. No solamente hay que focalizarse y descargar responsabilidades sobre uno de los actores, como lo he dicho anteriormente. Doctor, ¿desde cuándo no se hacen evaluaciones a los jueces de primer y de segundo nivel? ¿Usted tiene aquello como prioridad? Es prioritario evaluar a los jueces a nivel general, es prioritario las evaluaciones fiscales, es prioritario la evaluación a la Corte Nacional, es prioritario la renovación jurisdiccional en ciertos aspectos, tanto de los órganos principales como auxiliares de la función judicial. No hay cómo despegarse de aquello. Y cuando dice es prioritario, ¿ocurrirá en este año? Se lo pregunto porque usted va a ser presidente de la Judicatura hasta enero del 2025 y existen ciertas dudas sobre si el tiempo le será suficiente a usted, doctor, para recomponer a esta función. Bueno,
Los plazos no lo establece ninguna persona, los plazos están en la ley. En este año tienen que haber evaluaciones, así lo establece el sistema normativo. En este año tiene que haber concursos públicos, así lo establece el sistema normativo. Y hacia ello hay que seguir avanzando. Bueno, la norma dice muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, debería estar ya implementado el expediente electrónico y vemos que eso no ocurre. 120 días les ha dado la ley de transformación digital para que desarrollen además ese cambio que está rezagado y otros, entre ellos el garantizar, por ejemplo, la publicidad de las audiencias por medios digitales, así como el establecimiento del sistema para que las notarías funcionen 24/7. ¿Es suficiente ese tiempo que les da la ley para cumplir con ella, doctor Terán? Aquellos 120 días sería fantástico de existir las plataformas digitales existentes. Mientras tanto, habría que aplicar los sistemas digitales que hay dentro de la función judicial. Doctor, ¿usted va a promover una reunión con la Corte, la Fiscalía, con la Policía Nacional y con cualquier otra entidad que sea necesario para tratar de, no sé, determinar un sistema que permita de alguna manera atacar a la sensación, a la percepción y a la realidad de la inseguridad que afecta a los ciudadanos? Por supuesto, hay que promulgar esta clase de reuniones. Es menester realizarlo. El no hacerlo es aislarse. En consecuencia, sí habrán esta clase de reuniones entre los órganos jurisdiccionales, la coordinación con los órganos auxiliares de la función judicial y también los órganos que competen del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. ¿Cuáles van a ser sus primeras gestiones, doctor? ¿En qué momento vamos a ver los primeros resultados de su actuación como titular del Consejo de la Judicatura? Tiene que irse viendo sobre la marcha. Vamos viendo en los siguientes días lo que vaya sucediendo. Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. Gracias por acompañarnos, doctor, aquí en Contacto Directo y suerte. Muchos éxitos en su gestión. Muy buenos días. Buenos días. Al volver, Alan Molestina, consejero de Participación Ciudadana y Control Social. El Pleno del Consejo de Participación escuchó ya a las comisiones ciudadanas de selección de autoridades de control. ¿En qué estado se encuentran esos concursos? Ya regresamos. Hay temor en los consejeros de participación ciudadana electos en las últimas elecciones. El temor es que los actuales consejeros que llegaron luego de la destitución que ejecutara la Corte Constitucional avancen en los procesos de designación de autoridades. De hecho, de forma pública han instado a los actuales funcionarios a que dejen que transcurra el tiempo, que no hagan nada para que cuando ellos se posesionen puedan tomárselo todo. ¿Qué van a hacer los actuales consejeros? ¿Van a quemar tiempo para dejarles la mesa servida a esa mayoría o van a avanzar con los concursos? Lo vamos a analizar con el contraalmirante Alan Molestina, excomandante general de la Marina, consejero de Participación Ciudadana. Buenos días, almirante, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Lenin. Buenos días. Un saludo a todos los ecuatorianos. Empecemos por lo de forma. Usted es uno de 7, pero de las primeras reuniones que han tenido los actuales integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuál va a ser el norte de su gestión? El norte de nuestra gestión es cumplir con el mandato constitucional establecido en la Constitución, donde claramente se establecen las funciones que debe cumplir este Consejo de Participación Ciudadana y cumplir con los ecuatorianos, con el mandato del pueblo que nos eligió pues para cumplir en forma transparente y con ética y celeridad, eficacia estas funciones que están en la Constitución, como dije. Una cosa es lo que dice la Constitución y la ley, otra cosa es lo que efectivamente se ejecuta. Desde el inicio ustedes tuvieron ya inconvenientes, almirante, y fue en la sesión para designar autoridades, se hizo entre gallos y medianoche, y usted y Carlos Figueroa abandonaron esa reunión. Igual se nombró presidenta y vicepresidente del Consejo. ¿Se puede vislumbrar si la mayoría del Consejo le va a hacer el juego al correísmo y al Partido Social Cristiano? Lenin, yo prefiero no hablar de mayorías y minorías. Es cierto que para elegir el presidente del Consejo, como para elegir presidente de otras dignidades como la Asamblea Nacional, se necesita una mayoría de votos y eso fue lo que ocurrió. Lo que no estuve de acuerdo, al igual que el consejero Figueroa, y por eso no avalamos esta primera sesión del Consejo,
es que se lo haya hecho en una forma no transparente e ilegal. Se nos debió de haber comunicado con 24 horas de anticipación, como lo establece el reglamento, y no como coloquialmente se conoce entre gallos de medianoche a la 1 de la mañana aproximadamente. En Almirante, mi caso, ni siquiera, si no están trabajando en función de mayorías, entonces, ¿cómo están desarrollando su labor? No me diga que están analizando, y ojalá que así sea, que están analizando cada uno de los puntos y resolviendo en función del derecho y de la conciencia. De ninguna manera, Lenin, porque eso a la práctica es casi imposible. Por supuesto que tiene que haber un consenso. El Consejo de Participación Ciudadana es un cuerpo colegiado donde somos 7 consejeros que no respondemos a ninguna política partidista. ¿Y qué más ejemplo de que estamos actuando con celeridad y en forma eficaz cuando elegimos al presidente del Consejo de la Judicatura en forma unánime? Eso es una prueba de que puede haber consenso y no necesariamente porque no fuimos parte de esa mayoría para elegir al presidente en una forma irresponsable, pues vamos a estar en una oposición recalcitrante. De ninguna manera. Almirante, pero díganos algo. Con el pueblo ecuatoriano. ¿Hay presiones externas? ¿Hay presiones políticas? En mi caso, yo puedo hablar por Alan Molestina. No tengo ninguna presión política ni admitiré ninguna presión política y puedo decirlo públicamente que yo no tengo ninguna llamada ni ninguna presión política. Yo tengo mi agenda, esa agenda responde a actuar con transparencia e independencia al servicio de los ecuatorianos. Ahora, usted mocionó evaluar el estado de los concursos y el Pleno aprobó esa moción. Ya se reunieron con las comisiones ciudadanas de selección, hoy lo harán con las veedurías de esos procesos. De lo que han escuchado, ¿cómo están esos concursos? ¿Van a terminarse antes de que ustedes terminen sus funciones en mayo? Hay concursos que están avanzando con celeridad, de acuerdo a un cronograma, como es la elección del Contralor General del Estado. Ese concurso se encuentra ya terminada la primera fase de admisibilidad y se encuentra en la segunda fase, que es la de mérito y oposición. También tenemos el concurso para la Defensoría Pública, que se encuentra en la primera fase de admisibilidad. ¿Por qué estos concursos no han avanzado más? Porque existen ciertos alegatos de postulantes y ahí se tiene que parar el concurso. Y el motivo por lo que no ha proseguido ha sido por la inestabilidad del Consejo de Participación Ciudadana, que debió de haber resuelto estas apelaciones y no lo ha ido por lo que es de conocimiento público. Ahora que estamos en este nuevo Consejo, que nos hemos propuesto pues de cumplir con ese mandato constitucional, efectivamente tuvimos una reunión del Pleno extraordinaria en donde se analizó el avance de estos procesos y nos declaramos en una sesión permanente. Es así que esperamos ir evacuando estas apelaciones y aspiramos a que hasta que se haga posesión el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, pues hayamos podido ya evacuar estas designaciones o que se encuentren ya bien avanzadas para que lo haga el nuevo Consejo de Participación Ciudadana. ¿No se puede garantizar el día de hoy que ustedes van a alcanzar a designar Contralor General del Estado entonces? Tenemos la voluntad de hacerlo. El tiempo que tenemos nos da también, pero existen estas figuras legales que a veces son usadas mañosamente para alargar el proceso, pero tenemos la voluntad, tenemos la fe de que lo vamos a poder hacer, Lenin. ¿Y qué pasa con la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral? Ese es un buen ejemplo, Lenin, porque este proceso se encuentra en la primera etapa de admisibilidad, porque la Comisión Ciudadana de Selección ya tiene lista la convocatoria. Esa convocatoria tiene que haber sido aprobada por el Pleno del Consejo y por eso está parada. Ya con nosotros en funcionamiento vamos a evacuar rápidamente, a aprobar esa convocatoria y ya se hará pública y los postulantes pues podrán inscribirse.
¿Ustedes ya dialogaron con la Asamblea Nacional a fin de que posesione a Roberto Romero como superintendente de bancos? Virgilio Saquicela está a la espera de un pronunciamiento de ustedes, según últimas declaraciones. Sí, ese pronunciamiento del señor presidente de la Asamblea es un buen signo de que está dispuesto, pues, a cumplir con lo que este nuevo Consejo decida. Sí hemos ya dialogado al respecto, esto no puede seguir en el aire. Para mí, en una forma legítima, fue designado el superintendente de bancos y ahora seguramente el Consejo nos reuniremos y gestionaremos ante la Asamblea para que cumpla con esta designación. Caramba, qué terrible, ¿no? Que tengan que dialogar y prácticamente ponerle las manos y decirle, vean, no sean malos, posesionen al superintendente, cuando es algo que debería ocurrir porque así lo determina la ley y no porque le da la gana al titular de la Asamblea y a un grupo de legisladores el no cumplir con las disposiciones que están en la norma. Eso es desinstitucionalización pura y dura. Sí, de acuerdo, Lenny, es el momento de dejar a un lado las diferencias, el orgullo. Tenemos que actuar con responsabilidad por la institucionalidad del país. No podemos seguir en este caos, en esta inseguridad jurídica. Por eso es de que yo insto a la Asamblea Nacional de que proceda a posesionar al superintendente de bancos. Más allá de los resultados de la última consulta popular, almirante, ¿le parece a usted que tiene sentido que 7 personas con una baja representatividad tengan la potestad de organizar a las principales instituciones del Estado? Y me refiero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por supuesto, donde esta vez, en la última elección, hasta los nulos y los blancos tienen una representatividad, una votación mayor a la de los consejeros electos. ¿Tiene sentido esto? Bueno, aquí hay algunos asuntos que hay que analizar. Por ejemplo, la consulta popular. La consulta popular reflejó que el pueblo se pronunció a que este Consejo siga seleccionando a las autoridades de control y que sea por voto popular. Por otro lado, tenemos el resultado de las últimas elecciones en que efectivamente hay el voto nulo supera a los votos válidos. Sin embargo, yo considero que esto se debe más a un desconocimiento de la ciudadanía de lo que es el Consejo de Participación Ciudadana, de lo que hace y cómo se maneja, la falta de socialización de lo que es la participación ciudadana. ¿Cómo es que la ciudadanía tiene un rol protagónico, por ejemplo, en la selección de las autoridades de control, como es el Contralor General del Estado? Esta Comisión Ciudadana de Selección se compone de 5 integrantes que vienen de las 5 funciones del Estado y de 5 ciudadanos que se inscriben y se sortean entre 15 hombres y 15 mujeres a 5 hombres y 5 mujeres, que son los que componen las comisiones ciudadanas de selección. Hay falta de conocimiento y ese es un gran reto, una gran tarea que tenemos este nuevo Consejo y los que vengan de socializar qué es lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana y de esa manera pueda haber la real participación ciudadana y se le dé el valor que merece al Consejo. Almirante, usted dice que es por falta de conocimiento o quizás es porque los conocen bien, porque saben que ese Consejo de Participación Ciudadana que tiene como objetivo, que tiene como función el designar autoridades, no lo hace, se entrampa, se empiezan a hacer privilegiados los intereses políticos y no los de la ciudadanía. Porque sabe la ciudadanía, porque sabe la gente, usted dice falta conocimiento, quizás no, quizás conocen muy bien que tienen como misión el luchar contra la corrupción y sobre eso tampoco han hecho nada. A lo mejor no es
almirante, que la gente no sabe, sino que sabe, que los conoce bastante bien, que ha sido víctima de las decepciones porque ponen sus expectativas en determinados personajes y una vez que están en el cargo pues no cumplen con ellas, que en la última elección los nulos y los blancos están por encima de los más votados que van a integrar el próximo Consejo de Participación Ciudadana. A lo mejor ahí está la respuesta, en que los conocen bastante bien. Justamente, usted lo ha dicho, Lenin, el problema es la injerencia política que ha habido en los consejos de participación ciudadana y en cierta forma esto se debe porque los más votados lo son con apoyo de partidos y movimientos políticos. Y aquí existe una debilidad en el Consejo Nacional Electoral de que esto es prohibido y a su debido tiempo pues debió de haber descalificado a estos candidatos como ocurrió en las elecciones anteriores, que el Consejo Nacional Electoral llevó esta situación ante el Tribunal Contencioso Electoral y lo que hizo fue archivarlo, es decir, no se actúa como debe ser para alejar la intromisión política partidista de este Consejo de Participación Ciudadana. Yo de lo que sí estoy seguro que yo no respondo a ningún partido político y lo haré con independencia y transparencia y estoy seguro, al igual que mis compañeros también lo harán y de esa manera el pueblo ecuatoriano tomará confianza en este Consejo de Participación Ciudadana y podemos actuar bajo estos principios fundamentales que es la independencia y la transparencia, Lenin. Ya estaremos expectantes de los resultados. Alan Molestina, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, gracias, almirante, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A usted, Lenin. Terminamos aquí con las entrevistas. Mañana más temas de interés nacional en Contacto Directo. Ahora es tiempo de las noticias locales en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un buen día.